Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos. En algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. Algunos nacen leones, otros tigres. Unos rugen en manada, necesitan el grupo, el linaje, el territorio común. Otros se mueven solos, caminan entre sombras, no siguen a nadie, no aceptan banderas. Esta es una historia de naturaleza, pero también de filosofía, porque el mundo moderno ha querido domesticarnos a todos, pero hay quienes rugen distinto. ¿Qué tal, amigos? Esto es Migrante de Ideas. Hoy nos encontramos grabando domingo 3 de agosto, cuando es las 8 de la mañana con 35 minutos desde Valencia, España, para el mundo entero. Gracias por estar conectados con nosotros, por escucharnos, por compartir estas reflexiones de mañana con un delicioso café, con el cual invito a Claudia a que brindemos. Todavía me queda un poquito a esta hora de la mañana. Buenos días, Claudia. Buenos días y buenos días a todos ustedes que nos están escuchando. Nuevamente buenos días o buenas tardes o buenas noches. Y bueno, aquí estamos con un nuevo capítulo para compartir con ustedes. A este capítulo hemos decidido denominarle El león, el tigre, modernidad o tradición. Sí, es una reflexión que hemos venido haciendo hace varios días y que hoy quisimos preparar para contarles como todas esas ideas que se nos ocurren al respecto. Me sucedió que hace poco me puse a pensar sobre este asunto de los leones y los tigres y recordé que desde muy joven, desde mi adolescencia, o yo diría que desde niño, recuerdo que siempre sentí mucha fascinación por los leones. Siempre admiraba su majestuosidad, esa melena, la forma en cómo cazaban, el equipo, la manada de leones que siempre trabajan en equipo. Y me hiciste caer en cuenta también, hablando del tema hace poquito, que el león está por todas partes. El león se convirtió en un símbolo arquetípico de nuestra cultura y vemos leones por todos lados. Las casas reales de los países, los equipos de fútbol, muchos tienen leones, muchos se hacen llamar león, la Biblia con el león de Judá, anda como león rugiente buscando a quien devorar, hablando acerca de supuestamente Satanás. Leones hasta en la sopa. Y también pues es que es desde muy niños, porque nuestra generación creció con una película icónica, El Rey León. También. Y pues que incluso nos marcó hoy, mucho. sí, total, a personas de nuestra edad por lo general le preguntas, ¿qué película, a qué edad fuiste por primera vez a cine? Por lo general, pues muchas personas responden, no sé, a los 7, a los 8, a los 12, a los 15. ¿Y qué película te marcó? Uy, El Rey León. Uy, El Rey León. Al punto que ya, pues nosotros siendo adultos, le hicieron el remake en ¿cómo se dice? Pues como en carne y hueso. Sí. Y mucha gente se fue así a ver el estreno y vamos a verla, porque fue una película que marcó muchísimo. Además que toda la reflexión y todo esto que trae alrededor en el discurso de la paternidad, de sanar el niño interior, que también es un discurso del que se está hablando mucho hoy en día, de cómo Mufasa aparece en los cielos y le da el mensaje a Simba, le entrega un legado, pues como Mufasa es el camino del héroe, entonces va y se encuentra con Timón y Pumba. Entonces, claro, el león ha sido un animal que para las personas de nuestra edad ha sido muy icónico. Y el tema del rey de la selva, entonces la humanidad
pues o quiere llegar a ser rey o quiere por lo menos estar entre el grupo de los que están junto al rey, o quiere tener un rey que le inspire. Pues creería yo que también tendemos mucho a eso, un rey que los cuide, que los proteja, y por eso también es un animal muy, pues que representa a muchas personas, o los ideales de muchas personas, o los momentos de la vida de mucha gente. Sí, totalmente. Todos queremos ser rey. Todos quieren ser rey. Y eso es el león. Eso representa el león. Vive en manada. El león necesita una estructura, necesita un grupo, jerarquías. Se siente cómodo en lo ritual, en lo heredado. La comunidad da sentido. De alguna manera queremos también hacer esta comparación con los seres humanos, y que en la medida en que vayamos desarrollando esta temática, ustedes como oyentes y nosotros también nos vayamos relacionando con estas características. ¿Qué somos más? ¿Leones o tigres? Como en alguna oportunidad hicimos el ejercicio con los perros y los gatos. Sí. ¿Con cuál animal te identificas más? No necesariamente todos somos leones o tigres y no hay más opciones, no. Pero en este escenario hipotético, ¿con cuál característica o con cuáles características se identifica usted más? Los leones necesitan estructura, necesitan el grupo, necesitan la manada, necesitan jerarquías. A ver, aquí, ¿quién es el que dirige? ¿Quién es el que manda? ¿A quién tengo que seguir? ¿Quién da las órdenes? Y también eso que mencionas de aquí quién es el que manda, muchas veces lo necesitamos saberlo para ante quién pongo la queja, o a quién le puedo reclamar, o quién fue el que se inventó esto, porque necesito ir a la cabeza, porque porque muchas veces los problemas llegan y ¿de dónde salió esto? ¿Dónde falló? Necesito encontrar el origen, porque si no encuentro el origen, esto se va a seguir reproduciendo y entonces ya no vamos a dar abasto. Entonces muchas veces necesitamos conocer el líder o la cabeza del tema para decir cuál es el origen de lo que está sucediendo. Hay personas que necesitan esa comunidad, porque la comunidad les da sentido. Pero sabes una cosa, yo pienso que más allá de que hayan personas que necesitan comunidad, yo creo que todos los seres humanos necesitamos tener comunidad. O sea, tenerla, saber que está. Unos más que otros, pero todos siempre, la necesitamos. Exacto, que hayan unos que lo necesitan todo el tiempo, que es como cuando hablábamos de cómo se recarga una persona. Hay quienes se recargan con otras personas, hay quienes que se recargan en soledad. O sea, en soledad meditando, respirando solamente, escuchando el silencio. Y hay quienes, o también podría yo pensar que hay personas que a veces se recargan con otras personas y a veces se recargan en soledad. Pero sí creo que todos los seres humanos necesitamos comunidad. Para unos visitan más que otros y otros siempre quieren, y el león es un animal, es un ejemplo de un animal que si no tiene comunidad no sobrevive. No sobrevive, necesita la manada. Y la manada de mujeres. Sí. Porque es que si en la manada hay otro varón, hay otro macho, lo saca. Sí, hay manadas de leones que cuentan con varios machos, pero hay uno que es el líder máximo, hay uno que es la cabeza y los otros se sujetan. Cuando ya estos que se sujetan quieren empezar a mandar dentro de la manada, el macho alfa los expulsa. Bueno, pelean y uno se tiene que ir. Solo uno puede gobernar. Pueden haber varios machos dentro de la manada, de eso quiero llegar, pero el líder es solo uno. El rey, el llamado rey, es solo uno. Y pasa todo el tiempo en las manadas de leones que los machos se enfrentan entre sí, padres e hijos, o entre hermanos, para determinar quién es el que manda. Y los demás son exiliados, también más o menos como lo vemos en la película, en El Rey León,
y tiene que salir a conseguirse su propia manada. Y conseguir su propia manada implica ir a enfrentarse a otro león macho para expulsarlo y adueñarse de una manada de hembras cazadoras. Aunque el león macho tiene, la verdad, mala prensa en esto de la cacería, de la caza con Z. Ellos también cazan, no tanto como las hembras, pero muchas veces intervienen en la caza cuando las cosas se ponen a veces difíciles. Es una vida muy complicada la de los leones, la verdad. Defienden un territorio común. Ese territorio común para los leones es un símbolo de tradición. Por eso aquí vamos sumergiéndonos en este dilema de la tradición versus la modernidad. Dos caminos, dos modelos, dos ideales. ¿Con cuál de los dos nos sentimos mejor, nos identificamos más? Para el león, sin duda alguna, el territorio común es un símbolo de tradición. Para muchos seres humanos, también. Compartir un territorio con otras personas se nos vuelve una tradición, porque hacemos muchas cosas en común en ese territorio. Ese territorio nos identifica desde lo geográfico hasta la cultura, la idiosincrasia, y lo hemos visto ahora que decidimos migrar, las diferencias enormes entre los países y las diferencias incluso que hay dentro de un mismo país. En eso Colombia y España se parecen mucho. Son países grandes que dentro de su mismo territorio hay muchas culturas, muchas formas de ver el mundo, diferentes acentos, diferentes dialectos. Es maravilloso esa diversidad, a mi modo de ver. Habrá quienes lo vean como una desventaja y les gustaría que todos fueran iguales, que todos pensaran igual, que todos hablaran con el mismo acento. A mi modo de ver, esas diferencias son enriquecedoras. El león no está solo, pero tampoco es libre del todo. No es libre del todo porque, como bien lo decías, el león, a pesar de que la manada puede representar una gran ventaja respecto a los animales solitarios, al mismo tiempo, depender de una manada te quita libertad. ¿Me hago entender? Sí, y también ahorita que lo hablábamos de por qué será que el león es tan icónico, y llegábamos a la reflexión de que, a ver, nosotros los seres humanos hablamos de estos animales porque ya hay otros seres humanos que investigaron su comportamiento a través pues, de salidas a campo y bueno, todos esos documentales fascinantes de la National Geographic, de Discovery Channel, de todos estos. Y pues digamos que en las, no sé, se dice sabana africana, que es donde ellos pues habitan, es un lugar abierto en el que te puedes, pues según lo que nos muestra la televisión, sentar a observarlos, cómo se comportan. Digamos que el tigre en su hábitat natural es difícil observarlo, porque entonces él está metido entre árboles, entre la espesa selva, no sé, asiática. Y entonces ahí me parece importante, cuando uno piensa en libertad, generalmente uno piensa en un espacio abierto, como que no, sí, en algo que no tenga nada intermedio. Entonces, sin barreras. Sin barreras, sin obstáculos, aunque voy a algo abierto. Pero mira que el león vive en un lugar abierto y es el más observado, pues entre estas dos especies que estamos mencionando hoy. Entonces su libertad, digamos que se ve un poco coartada, y podríamos pensar que el tigre es menos libre porque donde vive hay mucho obstáculo pues para él, pero pues digamos que pensándolo desde viéndolo desde esta perspectiva de que los seres humanos pueden acceder más fácil a él, el tigre tiene más libertad, pues como la autonomía, si lo vemos ahí así. Definitivamente, el león es mucho más accesible, como bien lo indicas, y por lo tanto es más fácil de admirar.
pero también más fácil de controlar. Pensaba que en estos documentales históricos sobre el Imperio Romano, yo siempre veo que los animales que usaban en estos escenarios para supuestamente exhibir o devorarse a los presos, siempre habían muchos más leones. Son más fáciles de controlar. Entonces eso también nos puede llevar a pensar que entre más accesible seas, más fácil de controlar también serás. Es un precio que se tiene que pagar. Es mucho más fácil admirar, es más típico admirar al león. Y aquí vengo con lo que a mí me sucedió, que medio conté al principio. Siempre de niño yo dije, mi animal es el león, mi animal preferido es el león. Y había quienes me decían, no, el tigre, uno que otro. Pero todos queríamos, la mayoría siempre está con el león, y yo era de esos. Porque el león es mucho más fácil de admirar, de contemplar esa melena, esa majestuosidad, sus características, mucho más accesible, lo veía por todos lados, es más típico. Pero me di cuenta hace poco, con el paso de los años, que me identifico más con el tigre. Me identifico más con el tigre. Ya vamos a entender por qué. Características del tigre: es solitario. El tigre, a diferencia del león, no vive en manada, es mucho más solitario. Solo se juntan la hembra y el macho cuando van a reproducir, cuando se quieren aparear, y ya. Se juntan para eso, se aparean y cada uno sigue por su lado. La tigresa está con sus cachorros un poco de tiempo mientras los cría, y también en poco tiempo, cuando ya cree que es el momento, les dice chao, cada uno siga por su lado. Entonces el tigre nació para estar solo. Es una diferencia muy marcada, muy marcada. Es un cazador aislado. No le importa un territorio común, sino su camino propio. Camino propio. Y aquí he de resaltar ese punto. Como seres humanos, en las decisiones que tomamos a diario, en la cotidianidad, hacemos lo que hacemos porque lo heredamos de otros, porque la tradición nos dice que eso es lo que hay que hacer, nuestra familia nos indica que ese es mi camino, otros me han dicho que ese es mi camino, que ese es mi norte, que ese es mi propósito, o en verdad fue una decisión propia. Yo creo que tendríamos que preguntarnos siempre eso. ¿Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por elección propia o porque otros han influenciado en mí? Yo creo que es imposible no ser influenciados por nuestro entorno. Es utópico pensar que todas nuestras decisiones son propias y todos los caminos que hemos transitado han sido caminos propios. Es utópico. Pero que por lo menos, si yo haga el ejercicio de intentar hacer mi propio camino. Es inevitable eludir la influencia de todo el entorno que nos rodea, pero que por lo menos yo sí me ponga a pensar, esto lo quiero hacer porque quiero hacerlo, más allá de que otros también lo hayan hecho, a otros les guste, pero esto me gusta. Esto no lo estoy haciendo por imposición de otros, por influencia de otros, por miedo a X castigo, o porque quiero alcanzar tal recompensa que un tercero me está prometiendo, que un libro me está prometiendo. ¿Me hago entender? Sí, mira que como en los términos que los pones, yo creo que los migrantes nos enfrentamos, bueno, todos los seres humanos, en diferentes momentos de la vida, pero digamos que en la migración nos enfrentamos mucho a este dilema, porque hay muchas opiniones al respecto. Entonces, cuando vamos a tomar la decisión de salir o no, de qué sigue, sí, entonces hay como muchos de estos características de estos animales con los que nos encontramos.
Entonces, por ejemplo, viene el tema del el ímpetu del tigre por hacer su camino. Y bueno, es una parte que nosotros como migrantes necesitamos tener al momento de tomar decisiones, porque la migración no es solamente la decisión de salir, listo, salí. No, es que saliste, pero ahí apenas está comenzando el camino de decisiones. Y en la vida uno siempre hay que tomar decisiones, hay que vivir cambios, pero digamos que en la migración se viven cambios más rápido, porque entonces estás cambiando, cuando ya estás logrando la rutina de determinada cosa, llega otra decisión que tienes que tomar y vuelve y se cambia la rutina. Es muy parecido a la maternidad. Mucha inestabilidad. Total, exacto. Cuando ya por fin le cogiste como el tirito, le decimos nosotros en nuestro país al tema, cuando ya, ay sí, listo, ya, otra decisión por tomar y Otro vuelve el cambio. cambio. Y los cambios traen crisis, en fin, entonces también se necesita ese ímpetu para decir, bueno, este es el camino que estoy formando, esto es, pero también se necesita esa vida en comunidad que vive el león, porque eso también te genera un poco de pues como de dónde estoy, a ver, quién es quién, con quién cuento, con quién no, esto cómo se hace. A veces esto cómo se hace se logra conocer a través de la observación, pero muchas veces se logra conocer a través de la conversación. Cuando uno como migrante quiere conocer la realidad, las costumbres de un lugar, no basta con observar. Es necesario conversar, conocer, acercarse, y muchas veces para eso es importante la comunidad. Entonces mira ese contraste entre el ímpetu y la decisión y la determinación del tigre, pero también esa necesidad de comunidad del león. En la migración es súper importante ambas formas de ser. Sí, yo creo que muchas veces en algunos momentos de la vida necesitamos ese espacio de soledad, de intimidad, de resguardo, de meditación, de tomar fuerzas en la soledad, a quienes nos gusta recargarnos así. Pero también necesitas salir al gran mundo para probarte, porque nadie se prueba solo. Te prueba el mundo, te prueba la vida, te prueba la interacción con otras personas. Ahí está la verdadera prueba de lo que lograste cuando te recargaste. En mi caso, en la soledad, en la reserva, en ese bosque interior, en esos bosques en los que habita el tigre, donde se resguarda, donde es poderoso, donde es fuerte, donde es impredecible. Bueno, también tenemos nuestros bosques internos. Buenos días, Angélica. ¿Cómo amaneciste? Bien. Muy Buenos bien. días. Buenos días. Angélica se acaba de despertar y nos acompañará este resto de podcast. El tigre no sigue manada, tampoco espera aprobación, no le importa. Es autonomía en toda la dimensión de su palabra, autonomía feroz. Eso me gusta mucho del tigre, que no está buscando mostrar nada ni está buscando la aprobación de nadie. Yo creo que el león tampoco, pero el león es más comercial. El león es mucho más comercial, se vende mejor, tiene mejor prensa. No sé si tú te acuerdas los cuentos de niños cuando había un león en la historia. Bueno, y no estoy hablando del Rey León, pero bueno, vayamos al Rey León. A él le tocaba convocar a la gente y tenía un consejero que era el miquito. En fin, le tocaba convocar y decir, bueno, les quiero avisar esto o pedir consejo. O sea, el león le toca actuar en comunidad, porque es el líder de la manada, es el rey de la selva. Debe compartir sus cosas, debe compartir sus conceptos. Es también una carga importante. No, es que al rey le hacen todo, le llevan todo, le entregan todo, no, es que al león, las leonas le hacen todo. Cazan por él. Le cazan por él, pero resulta que es
es un líder y el líder tiene responsabilidades. Yo sí me acuerdo de esa película. ¿Tú te acuerdas de la película El Rey León? Sí. Después el mono nació así. Y levantó. Sí. Y Le levantó. nació al niño León. Le dio así. Lo levanta. Sí. Y le dio arena. Y le puso arena en donde. En la nariz y esto en nada. Ese león así. Así es, sí señora. Qué buena memoria tienes, hija. El tigre es impredecible, libre, pero también es más vulnerable. Yo diría que en cuanto al animal como tal, no sé si sea más vulnerable el tigre que el león. Yo creo que es más vulnerable el león, por ejemplo, a los cazadores humanos, porque como son más accesibles, son más fáciles de cazar por parte de estos cazadores ilegales y todo este asunto que se maneja en el mundo. No sé qué tan fácil sea cazar un tigre. Yo creo que es más complicado. Entonces, yo creo que esto de que el tigre es más vulnerable, no sé si estaría tan de acuerdo. Pero aplicándolo a los seres humanos, tal vez sí es más vulnerable la persona introvertida, solitaria, resguardada, que aquella que vive en comunidad, que aquella que es más extrovertida, que aquella que tiene un sistema de jerarquías con el cual convive perfectamente. Quizás es más vulnerable el que vive más solo, quizás no. Yo creo que es un tema abierto, discutible, porque se puede encontrar, tiene momentos. Se puede encontrar fortaleza en la soledad, pero también se puede vivir en mucha debilidad en medio de una soledad. Y lo mismo aplica para el asunto de la vida en equipo, en comunidad. Entonces esto es discutible, lo de la vulnerabilidad de unos y otros. El tigre es más difícil de someter, pero también es más difícil de comprender. Sí, porque no se puede acceder mucho a él. La otra vez vi un documental de estos bosques en la India, que es como su hábitat, uno de los hábitats naturales del tigre, el tigre de Bengala. Es una Bengala o bengalí, creo que se le pronuncia correctamente, es una región en la India, si no estoy mal, y allá es donde vive el famoso tigre. Y la gente, los campesinos, los lugareños del lugar, han sido muchas veces atacados por tigres, y el tigre los ataca por la espalda. El tigre se resguarda y los ve como una amenaza, como presas. No sé cómo los vea, creo que como una amenaza, porque el tigre identifica que es un ser humano que los puede cazar, entonces los ataca por la espalda. Y los lugareños aprendieron entonces a defenderse. ¿Cómo? Construyen máscaras, hicieron máscaras y se las ponen en la parte de atrás de la cabeza. Y así caminan más tranquilos y evitan que el tigre los ataque. Es algo interesante, fascinante diría yo, pero nos muestra también mucho el comportamiento del tigre. Quizás alguien podría decir es más traicionero, otros a eso le llamaríamos sigiloso, estrategia, le llamaríamos ferocidad. Un tigre también no es que no falle en su caza, pero tiene mucho menos porcentaje de probabilidades de fallar que un león por el entorno. Cuando el tigre ataca, está casi seguro que lo va a atrapar porque se acerca mucho, se esconde, y cuando ya lo tiene a poca distancia y está casi seguro, no hay completa certeza nunca, pero cuando está casi seguro que no se puede escapar su presa, se lanza y ataca. En cambio el león no se puede dar ese lujo. El león no se puede acercar tanto porque el entorno no lo permite. No hay tantos árboles, solo pequeños arbustos. El león se acerca a lo que más puede, pero muchas veces su presa escapa porque le da tiempo de correr. Y el león es rápido, pero muchas veces no tanto como sus presas. Entonces,
son características muy diferentes que hacen a unos y a otros animales muy especiales, con cuál nos identificamos más. Así somos también los seres humanos. Algunos necesitan comunidad, raíces, símbolos. Otros necesitan distancia, silencio, el bosque interior. Ninguno es mejor, pero el verdadero problema aparece cuando se quiere hacer del mundo una sola jaula. Yo creo que ahí está el verdadero problema, cuando queremos meter a todos los seres humanos dentro de un costal. Es que los hombres tienen que ser así. Este es el modelo único y perfecto de masculinidad, y el que no encaje con esto no está bien, no es un verdadero hombre. Este es el modelo de feminidad, y todas las mujeres tienen que comportarse de esta manera, y si no te comportas así, entonces no estás bien, estás mal. ¿Sabes qué pienso? Que es que la naturaleza tiene muchas características y entre todas ellas es su gran diversidad. Y nosotros necesitamos aprender mucho de eso. ¿Qué pasa? Que el ser humano, en medio de su inteligencia superior, que le llamamos, para poder acceder a nuevas teorías, para poder seguir creando, por lo general nosotros dividimos. Es como si el cerebro necesitara fragmentar o dividir cosas para sustanciar las teorías, el conocimiento, todo, y a partir de eso creamos, pues segmentamos. Entonces lo que tú estás diciendo, el hombre para ser, si es verdadero hombre, tiene que ser así, la mujer tiene que ser así. Es como si todo el tiempo estuviéramos segmentando, fragmentando, sectorizando. Entonces si usted tiene que ser así, y cada vez, por ejemplo, se le ponen más nombres a las nuevas experiencias de los seres humanos. Entonces, no, es que yo tengo este diagnóstico, yo tengo este otro diagnóstico, yo soy esto, yo soy de tal grupo, y empezamos a fragmentarnos, y al final hay una cantidad infinita de grupos que hemos creado, y a veces nos cuesta entender que no es malo que el otro sea así, sino que simplemente es diferente. No es malo ni bueno, es diferente, como en la naturaleza. Como en la naturaleza, que existe un tigre, un león, que existe un hipopótamo, un rinoceronte, que existe una hormiga, un águila imperial, y que todos, sin uno de esos animales, la naturaleza y su diversidad no sería tan grande. Hay un solo animal que yo todavía no le puedo entender el propósito. Algún día lo entenderé. ¿A cuál? A la cucaracha no he podido encontrarle el propósito, pero algún día creo que lo entenderé. Pero volviendo al tema, a lo que hoy es que necesitamos, o yo creo que es un llamado como aprender como humanidad de la naturaleza y su diversidad. Y ahí es cuando entendemos el uno tiene determinadas características, el otro, esa diversidad es lo que hace tan increíble a la naturaleza. Sí, quiero también traer a la mesa, y eso que dices, me encanta esa reflexión, la que hablabas ahora acerca de queremos encasillar a todos los seres humanos. Creo que mencionaste el concepto de locura, de cordura. ¿Quién determina quién es loco y quién no? ¿Quién determina quién es alguien cuerdo y quién no? Bueno, pues hubo un pensador que se atrevió a hablar de eso. No sé si te suena. Un pensador francés, seguidor de Friedrich Nietzsche, que se me acaba de escapar el nombre justo en este instante. Julius. No. Ya te lo digo. Este pensador nos ha influenciado muchísimo. Michel Foucault. Foucault se atrevió a cuestionar el concepto de la locura. Habló mucho del tema. Se atrevió a cuestionar el paradigma de las cárceles. Cuando los seres humanos pasamos a castigar públicamente, porque históricamente nos dicen que los castigos de antes, cuando alguien no se acomodaba al criterio social, al criterio común,
era castigado públicamente, lacerado, torturado. Esas eran las penas de antes. Supuestamente esas eran las penas en la Edad Media. Si no creías lo mismo, si blasfemabas del Dios de la época, si robabas, yo qué sé. El castigo era público, era ejemplarizante para toda la comunidad. Si sigues haciendo eso, mira lo que te va a pasar. En algún momento la humanidad dijo, no, ya no podemos seguir castigando así, esto no funciona, estamos creando muchos mártires, entonces vamos a intentar corregir. Vamos a intentar corregir a las personas, vamos a intentar hacerlos cambiar. Ellos, el sistema lo llama, vamos a reformarlos. Y entonces se crearon las cárceles. Bueno, Foucault también cuestiona la cárcel como modelo, como método de supuestamente resocialización. Cuestiona el asunto de los manicomios, de las clínicas mentales, porque él enseña que antes las personas que supuestamente hoy consideramos entre comillas locas eran parte de la sociedad, pero poco a poco se fueron excluyendo. Y después se pasó de la exclusión al encierro. Eso lo documenta Foucault. Qué fuerte. Y dice, pero ¿con qué autoridad nosotros determinamos quién es cuerdo y quién no? ¿Quién es loco y quién no? ¿Porque alguien lo dice? ¿Porque el sistema empezó a enseñar eso? Bueno, Foucault es un gran pensador al cual admiro muchísimo. El tipo sufrió bastante, su historia también es bien compleja, intentó suicidarse, se sometió a un tratamiento médico, mental, un psicólogo, y bueno, se logró determinar, según parece, que su intento de suicidio y su depresión obedecía que le costaba mucho aceptar su condición de homosexual. Y bueno, él termina aceptándolo y lo dice abiertamente, y aquí empieza pues como su mejoría y empieza todo su gran obra, que para muchos es una obra dispersa, es una obra muy amplia, lo cual la hace dispersa, pero más allá de si es dispersa o no, impactó muchísimo al mundo. Él muere en el año 1984, creo que muere de SIDA, según el diagnóstico oficial, pero dejó un gran impacto porque se atrevió a formular temas de los que casi nadie hablaba. Foucault es alguien que voy a traer a la mesa en algún momento, pero hoy vamos a traer a dos bestias, dos caminos, dos maneras de ver el mundo. Dos teorías feroces. Sí, se trata de Julius Evola, no es tan conocido, un tipo que ha sido quizás mal interpretado, porque su obra se ha usado mucho para promover el fascismo, la han usado mucho la extrema derecha de los países, los nacionalismos exacerbados, etcétera, etcétera. Y el otro es Nietzsche, que es un invitado muy recurrente a nuestra casa. ¿Qué plantea el uno y qué plantea el otro? Pues lo siguiente. Julius Evola, podríamos encajarlo, si es que se puede encasillar a alguien así. No tiene que ver con el virus. No, no tiene que ver con el virus. Evola es un león tradicionalista. ¿Por qué? Porque él cree que la modernidad ha corrompido el alma humana. Y aquí quiero que todos nos sumerjamos en este dilema. La modernidad como corruptora de nuestra alma. ¿Será que es así? Él propone volver al orden sagrado, a una jerarquía espiritual antigua, a las castas, al ritual, a la verticalidad. Él propone volver a eso. Polémico ya de entrada, sí. De entrada muy discutible. Porque estos pensadores te van a decir que la democracia, que es el sistema de gobierno moderno que la humanidad, digamos, creó para dar el paso a lo que hoy llamamos modernidad, todos estos pensadores de la escuela de Évola dicen que la democracia, es un insulto a la inteligencia. Es el gobierno de las masas, de las mayorías incapaces, necias, así lo ven ellos, porque las mayorías no están capacitadas. Las mayorías
no estudian. A las mayorías les cuesta leer un pinche libro. A las masas les cuesta entender la diferencia entre lo que hay que cambiar y lo que no, entre lo que se tiene que aceptar y lo que no, según estos pensadores, entre los cuales está Julius, nuestro amigo Julius. Es también muy, o sea, yo creo que la humanidad está llegando como a ese punto de decir necesitamos lo tradicional también, pero no queremos lo tradicional como hace tiempos. ¿Será que esas jerarquías antes de la democracia, esas castas, esos supuestos valores primigenios, antiguos, eran mejores que esto que hoy conocemos? Yo creo que no, yo creo que era lo que tenía que ser en ese momento. Es que mira que Julius Evola es muy tradicionalista, pero también raya un poquito en lo esotérico. Y para mí lo esotérico y la tradición como que no van para mí. O sea, si tú a una señora, no sé, o a un señor de los que hoy tiene 80 años, le hablas de esoterismo, una persona digamos bien católica, y le hablas de esoterismo, no, eso es el diablo hecho carne, pues, o sea, no. Entonces como que hay un rechazo. O tú no le dices algo esotérico, no, tú le dices, ay, vamos a meditar, no, pero eso es brujería, en fin. Vamos a hacer tal ritual, vamos a subir a una montaña para escribir tal cosa y quemarlo, por ejemplo. Sí, se ve raro para alguien tradicionalista. Para alguien tradicionalista, para un veterano. Sí, exacto. En cambio hoy, tú ves a los jóvenes yogi que hoy pues han traído al mundo occidental, han traído muchos saberes orientales y bueno, y no sé qué, y entonces ya hoy los ves reunidos con sus instrumentos musicales, que son unos instrumentos como muy de la naturaleza, no hay mucha electricidad pues entre esos, y sus ropas blancas, y son cantando y saltando y alzan las manos y cierran los ojos, y yo veo eso y digo, ay, ves como cuando nosotros asistíamos a estos grupos religiosos y hacíamos el tiempo de la oración, o sea, esa se da cuenta. Pero ellos son los jóvenes yogi y no le ven pero nada de malo, o no critican o no juzgan el reunirse en una casa a hacer su momento de meditación en conjunto. Pero si los invitas a que vayan a hacer una oración cristiana, entonces, uy, no, qué feo. Pues, bueno, no sé, o sea, estoy hablando desde lo que yo veo. Sí, digamos que es pero en digamos que ellos ya dirían como, poco. no, yo ya no. Sí, porque es su otra óptica. Entonces, mira que es como si ese saber tradicional de Ébola, que se pinta un poco esotérico también, como que en ese tiempo era imposible combinar. Hoy pedimos muchos saberes tradicionales y ancestrales, pero también queremos crear los propios. Exacto, es para eso. Como lo que tú y yo hicimos cuando Angélica nació en la casa. O sea, un nacimiento en casa hoy en día es una locura, se ve como algo loco. Todavía se ve como algo loco, pero los que tienen dinero, mucho dinero, y quieren pagarlo, o sea, se ve como un lujo, y como cool. wow, se ve cool, cuando sí. tú llegas es en tu dependiendo casa, de qué tanto dinero tengas. Cuando tú llegas en tu casa, inflas la piscina, adaptas, y entonces tu bebé nació en casa, pero en la piscina de tu casa, y uy, no, ¿qué es esto? Wow. Claro, porque entre más dinero, mejores condiciones, se supone. Sí, se por supone ejemplo, en lo general, porque también se puede hacer un parto en casa sin mucho dinero en buenas condiciones. Es posible, es más complicado, pero es posible. Claro, es por ejemplo, si tú en el patio de la casa de una persona de bajos recursos ves un pañal de tela colgado, recién lavado, ay, qué pesar, esa gente ni lavadora tiene, o no tienen para comprar un pañal de plástico. Y resulta que muchos lo hacen ya como una persona, opción, como modelo. Exacto, si ya una persona que tiene mucho dinero compra pañales ecológicos, ojo, que no es un pañal de tela porque es lo único que tiene, no, es un pañal ecológico, y lo ves y lo lava y lo cuelga en el patio de su casa. Entonces, uy, qué sostenibilidad la de esta gente, son tan conscientes, por eso tienen tanto dinero. Qué conciencia ecológica. Entonces mira las perspectivas. Muy bien, me parece muy bien que lo analicemos así, porque de eso se trata un poco esto. No queremos
inducir a la gente, a nuestros oyentes, a uno o a otro camino ciegamente. Queremos mostrar todos los caminos y también queremos invitar a las personas a algo que nosotros hemos hecho últimamente, y es a integrar. Así como estamos llamados a integrar nuestros dos hemisferios cerebrales, que siempre nos han enseñado o sos izquierdo o sos derecho. En el ámbito político, o sos de derecha o sos de izquierda. Y pareciera que por años los seres humanos nos hemos dividido así, en todo. Parte desde nuestro cerebro. O sos instintivo, animal, o sos racional. Pero vení, es que ambos espectros me dan ventajas. Y si las uno, me hago mejor. Si uno lo instintivo, lo animal con lo racional, quizás me supero, evoluciono. Quizás hay cosas de la derecha política que son muy buenas y hay otras que no. Y quizás también hay cosas de la izquierda política que son muy buenas y otras que no. Y si algún gobernante se atreviera a juntar lo mejor de ambas vertientes, ¿no serían mejores dirigentes? ¿No seríamos mejores políticos? Yo creo que sí, es posible. Algunos, pocos lo han intentado, pero hay que ser más holísticos, más integradores. Y parte desde nosotros mismos. Esa tarea no se la demos a los líderes políticos, religiosos. No, empecemos con nosotros mismos, con nuestro cerebro. No es que yo soy solo así, pero también puedes empezar a desarrollar otras características que quizás también tienes. Yo me di cuenta que soy más tigre, pero eso no significa que no admire muchas cosas del león. Y eso no significa que no sea capaz de vivir en comunidad, trabajar en equipo. Soy capaz de hacerlo y me gusta hacerlo. Pero también me gusta disfrutar de esos espacios de soledad. También me gusta disfrutar de ese bosque interior y no solo de la sabana abierta. Julius es antimoderno porque ve en la modernidad decadencia, relativismo y pérdida del alma viril y heroica. Bastante discutible también. Busca en el pasado el modelo eterno, la tradición, esa tradición con mayúscula, la tradición. No sé, el hombre auténtico para Ébola no crea su sentido, sino que lo encarna. No lo crea, sino que lo encarna. Lo recibe de una fuente trascendente. Para resumir a Ébola en una frase clave, sería algo así como: no se trata de adaptarse a los tiempos, sino de resistirlos desde lo alto. Se trata de permanecer firme en medio de un mundo en ruinas, diría Julius Evola. El león tradicionalista. filósofo. Y hay mucho de eso que nos sirve, hay mucho de eso que nos aporta. Claro, hay muchas tradiciones ancestrales que quizás hemos dejado de lado, esa conexión con la naturaleza, por ejemplo. Ponte a pensar, ¿qué pasa cuando se nos va la energía? La vez que nos cortaron la energía unas horas aquí en España, eso fue un acontecimiento impresionante porque ya no estamos acostumbrados, dependemos muchísimo de la energía eléctrica. Para los antiguos eso era su pan de cada día. Sí, total. Y eso los obligaba a tener una conexión brutal con la naturaleza, con la luna, con el sol, con sus ciclos, con el campo, cuando el sol se pone, cuando el sol nace en el horizonte. Sus actividades estaban reguladas por los ciclos de la naturaleza, la cacería, la pesca, la agricultura, y es una vida muy linda, pero también es una vida muy dura. Sí. Es una vida que demanda muchísimo esfuerzo. Llega la modernidad y nos trae la energía eléctrica, nos trae el internet, esa facilidad de comunicarnos con el mundo entero en tiempo real, como lo estamos haciendo en este momento. Eso es parte de la modernidad. ¿Cómo vamos a menospreciar esto? No podemos. Entonces hay muchas cosas buenas en los dos mundos, en la tradición y en la modernidad, que si somos capaces de integrar, yo creo que nos va a beneficiar mucho a todos. Sí, ¿No te parece? Sí, es como seguirnos viendo como una serie que sigue evolucionando. O sea, nosotros seguimos cambiando
y evolucionando, y cada vez, y de la evolución hace Esas parte son de las chanclas de Angélica. ese es su sello De fondo. personal. A sus 4 años, el sonido de sus chanclitas caminar. Entonces, para evolucionar, integrar es indispensable, pues porque no podemos, creo yo que no podemos sacar o desentendernos de que para que la humanidad haya llegado hasta el punto en que hemos llegado y hemos necesitado pasar por ser muy tradicionalistas, por ser conservadores, por ver muchas cosas. Por ejemplo, ahorita cuando hablabas del tema de la locura y la cordura, por muchos años los artistas fueron considerados locos. Entonces, si en una casa nacía un artista, eso era como un castigo, porque era como, uy, no, el rebelde. Era visto como un problema. Total, era incluso, digamos que eso ha migrado, esa idea ha cambiado a la actualidad todavía, porque pues digamos que hemos cambiado un poquito, pero hace, no sé, unos 20 años, si tú decías que querías ser artista, entonces te decían, no, pero es que eso es como un hobby, o sea, elige una carrera de verdad. Y las carreras de verdad era ser o abogado, o médico, o sacerdote o monja, o ingeniero, o administrador, o economista, o contador, que me parecen que son saberes supremamente importantes. Pero si querías muy del hemisferio izquierdo, todos. Total, pero si querías pero ser siempre artista, anulando el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Si querías ser artista te estabas enloqueciendo y era muy mal, pues era como no, escojo una carrera de verdad. Hoy en día... Por eso, perdóname, te interrumpo, estos personajes que lograron desarrollar, tipos como un tal Leonardo da Vinci, que tengo entendido el tipo era artista, ingeniero, pintaba, escribía, sabía de medicina, sabían de todo, eran muy integrales. Yo, si algo tengo para criticarle a la modernidad es eso, que la modernidad nos ha llevado a ser cada vez menos integrales. Tenés que ser especialista en algo. Y eso tiene ventajas porque te haces muy bueno en algo, pero te haces un total desconocedor en muchas otras áreas, en muchas otras facetas de la vida, que son importantes. Pero yo creo que vale la oportunidad para invitar a las personas a que también se vale ser bueno en muchas cosas. Se vale ser ingeniero y pintor, ¿por qué no? Se vale ser médico y al mismo tiempo saber de medicinas ancestrales. Yo creo que eso es súper importante para el ser humano. Porque es que te guste la música. Yo no sé si ya hemos hablado del tema y es como la teoría, una tal teoría del tercer lugar. Y es que los seres humanos tenemos generalmente de por sí 2 lugares, el hogar y el trabajo. Y la teoría del tercer lugar habla de ese lugar en el que compartes con otros, o ese tiempo que no estás ni en tu casa ni trabajando, hay un tercer lugar en el que pasas tu tiempo. Entonces para muchos, hace mucho el tercer lugar era la taberna. Hoy en día hay otros terceros lugares, como por ejemplo salir a hacer ejercicio, el gimnasio, la biblioteca, el salón de pintura. El ser humano necesita ese espacio. O sea, yo creo que el ser humano sí necesita escuchar a su otro hemisferio del cerebro que generalmente no ha desarrollado tanto. Y por eso en sus momentos se tomó como locos a los artistas. Y resulta que hoy, para controlar la locura o las enfermedades mentales, vamos a hablarle así, las enfermedades mentales, una de las cosas que se usa mucho es el arte. O sea, por ejemplo, yo he visto en películas, ojo, o a veces cuando presentaba entrevistas para algunos empleos, como un psicólogo ocupacional, creo que se les llama así, estas personas que trabajan en selección de personal, más o menos conoce el comportamiento de un ser humano, muchas veces por medio de dibujos.
te ponen a dibujar en este espacio, dibuje no sé qué, o tiene 3 puntos, únalos para formar tal figura. O sea, a través de ese tipo de actividades que uno diría que son como tan primarias, pues como de tanta, cuando eras tan niño. Y resulta que hoy en día el arte, el movimiento de la mano, la pintura, la música, son cosas que se usan muchísimo para controlar las dolencias mentales. Nada más en esta historia que está en un famoso libro llamado Biblia, cuentan que cuando uno de los reyes, el rey David. Saúl, estaba pasando por una enfermedad mental, pues por un momento muy fuerte en el que él no podía, pues estaba mal. Estaba siendo atormentado. David le tocaba un instrumento. Le tocaba el arpa, o sea, la música, el arte. Espero que no la flauta. Vuelve el arte a entrar como una especie de salvador, como una especie de conciliador entre estos dos hemisferios, o bueno, entre las realidades humanas. Venga, sí, el arte te puede. Y en esos días también traíamos a los temas, estábamos hablando de los juglares, que eran estos artistas que se mencionan en las historias como los artistas del reino, que los traían para que hicieran sus números antes o en medio de una reunión importante de los diplomáticos. Necesitaban distensionar al rey, a los que estaban ahí, o sea, hey, riámonos, cantemos, Esas bailemos. son las cosas valiosas de la tradición que podríamos retomar, implementar. Porque pero funcionan, mira que, amor, hoy las necesitamos del humor. Hoy no, hoy Necesitamos se reír. hace, solo que no se les llama. Ay, ahora a continuación el juglar. Creo yo que todavía para cerrar negocios la gente invita, no, tomémonos un coctelito. Y entonces hay un músico o sea, es como si lo que hubiéramos hecho es cambiarle el nombre. Y entonces decimos, no, eso no es importante. No, sigue siendo tan importante que sigue existiendo, solo que le cambiamos los nombres. Así es. Sí, qué lindo este tema porque nos lleva a pensar en nuestra sociedad, a pensarnos y a entender que necesitamos esa integración. Friedrich Nietzsche lo podríamos catalogar como no el león tradicionalista, sino el tigre creador. Del león tradicionalista a tigre que crea cosas nuevas, más individualista. También Nietzsche, igual que Ébola, desprecia la modernidad, pero él no quiere volver a ninguna tradición. Esta es la gran diferencia. Él no quiere volver a nada. Nietzsche propone destruir todos los ídolos, incluso los antiguos. Esas figuras heroicas, esos dioses antiguos. Él quiere destruir todo eso. Él no quiere volver a nada. Él niega todo orden dado. Ébola no. Ébola quiere volver a ese orden primigenio, a ese orden sagrado, que es otro debate si existe o no. Pero él no quiere volver a ningún orden dado. Ni Dios, ni moral eterna, ni verdades sagradas. El hombre auténtico para Nietzsche es quien crea sus propios valores, quien asume el caos y hace arte con él. Su ideal es el superhombre que danza sobre el abismo. Porque esto de danzar sobre el abismo es poético, suena lindo, pero es un riesgo real. Cuando te atreves a crear tus propios valores, estás arriesgando mucho. Es como el que se atreve a emprender versus el que prefiere lo tradicional, trabajar en la empresa, X cantidad de horas diarias. Hay una gran diferencia entre ambos. El que se atreve a emprender está arriesgándose a que le vaya muy mal. El riesgo es que no logre nada. Pero también está la posibilidad de que logre muchísimo más de lo que hubiese logrado en un empleo tradicional. Se me ocurre ese ejemplo.
Pero es eso. Nietzsche, hay muchas cosas que me fascinan de Nietzsche, entre esas esa invitación a dejar de buscar en la vida salvaciones. Es un concepto muy religioso, pero que también se puede aplicar a los ámbitos culturales, sociales. Siempre el ser humano está buscando maestros, siempre estamos buscando la salvación. En la religión se menciona mucho, pero insisto, es un concepto que se puede ampliar. Estamos buscando que otros nos salven. Estamos buscando salvar a otros. Las dos cosas, que nos salven y salvar. Y quizás el camino sea dejar de buscar eso. ¿Por qué seguir buscando salvaciones externas? Porque buscar salvación, la salvación que otro nos dé, o buscar salvar a otros, ya implica entonces que estamos perdidos. Ya estamos dando por hecho que necesitamos que otro nos defina, nos determine. Eso me encanta de Nietzsche, esa invitación a la autonomía. A la autonomía, a liberarte, a hacer tu propio camino. Por supuesto que necesitamos de los demás, pero desde la libertad que me da ser yo mismo. Saber que hago esto porque lo quiero hacer, no por imposición de terceros. ¿Me hago entender? Sí. Eso me fascina de Nietzsche y de su invitación. Una frase con la que podríamos resumir a el gran Friedrich Nietzsche sería: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Ese camino, ese tránsito que hay entre el animal y el superhombre, ese es el humano actual. Friedrich Nietzsche planteaba que estamos en camino a convertirnos en esos superhombres. ¿Cuándo vamos a ser esos superhombres? Cuando dejemos atrás todas las religiones. Cuando seamos capaces de autogobernarnos. Digamos que nosotros que hemos tenido la oportunidad de pasar por esas dos religiones, el catolicismo y el cristianismo o protestantismo que le llaman, pues porque habrá personas que habrán pasado por más religiones, formalmente hablando. Yo creo que al final hay momentos en los que dices, bueno, ya pasé por eso, que de ahí saco. Entonces, si como humanidad logramos entender que era necesario, que lo vivimos, ¿qué sacamos de ahí? Pues que... ¿Qué aprendimos? Yo, por ejemplo, en algún momento en mi vida trabajé en un call center. Eso sería trascender todas las religiones. Ajá. Y todas las creencias y todas las amenazas y las promesas de recompensas y de castigos. El superhombre para Nietzsche es llegar al punto en el que seamos capaces de trascender todo eso. No desecharlo en el sentido de esto no me sirvió para nada. No, nos sirvió para mucho. Nos sirvió para ser quien ahora somos, esos superhombres. Porque trascendimos todo eso. Ahora nos podemos autogobernar. Uh-huh. Ahora somos verdaderos individuos. Y si cada uno es un verdadero individuo, entonces ya podemos convivir en sociedad. Uh-huh. Entendiendo a cada uno como necesario, especial y sí, necesario para lo que somos en general. ¿Ibas a decir algo respecto de...? Que en algún momento yo trabajé en un call center. Y fue una etapa de mi vida que trabajé demasiado, los horarios, no solo en el call center, sino que también estaba estudiando en la universidad. Pues yo sé que no soy la primera persona que lo vive, muchas personas viven así, pero para mí era súper difícil, porque el horario era muy extenuante y no supe en ese momento pues como tomar la cantidad de materias de la universidad, y eran 7 materias más un trabajo de 8 horas y bueno, en fin, era muy difícil y duré como un año en ese lugar. Al principio, cuando renuncié, yo me quejaba mucho de ese trabajo. Yo decía, no, es que tal cosa, es que lo uno, es que lo otro, es que definitivamente... Y de verdad que después, más o menos, después no, incluso el año pasado, tenía unas dudas acerca de unos productos que vendía esa entidad en la que trabajé, y todavía recordaba cosas que aprendí en ese año que trabajé allá. O sea, yo renuncié a ese lugar
muy cansada, sí, pero tiempo después habían cosas que me servían muchísimo de lo que ya sabía, que había aprendido. Entonces es como ese reciclaje, no sé si llamarlo así, de saberes obtenidos en medio de experiencias que han sido muy difíciles. O sea, si aprendemos, si todo nos sirve, yo creo que si lo miramos, depende pierde. cómo todo se transforma, como diría nuestro señor Drexler. Todo eso, si los logramos transformar, Todo nos sirve. todo nos sirve. Me fascina, me encanta. Todo nos sirve. Yo creo que se trata mucho de escuchar a nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra voz interior, que siempre nos dice cuál es el camino a seguir. En el ejemplo que pones, muy de la cotidianidad de un trabajo. Uh-huh. Estoy para seguir aquí, me puedo desarrollar, o este no es mi lugar. Yo personalmente me he dado, no voy a decir el lujo, sino más bien la oportunidad, la experiencia de durar en trabajos 10 años, pero también un mes, pero también un día. He vivido todo eso y digo, puedo que me haya equivocado, puede ser que nos equivoquemos, pero siempre quiero escuchar mi voz interior, siempre quiero darme la oportunidad de también decir no. Porque por muchos años me costaba decir no, me costó decir no. Y resulta que el no también es parte de la existencia. Total, son los límites. El vacío también es parte de la vida. El no es el vacío, el cero. El no, el cero, el vacío, la no existencia le da sentido a la existencia. Y esos contrastes son necesarios. Aquí estoy declamando un poco, pero bueno, algunos me entenderán. Vuelvo con la idea central, con la frase de Nietzsche que me fascina. El hombre es una cuerda, es el camino entre el animal, el hombre irracional, el humano actual y el superhombre. Es ese camino, es una cuerda sobre el abismo. Parece genial. Ébola es el león que mira hacia el sol del pasado. Nietzsche es el tigre que camina hacia el fuego del futuro. Uno quiere volver al orden eterno. El otro quiere incendiar todo orden y crear uno nuevo desde las cenizas. ¿Qué somos? ¿Nosotros qué? ¿Somos leones o tigres? ¿Necesitamos comunidad o libertad? ¿Nos sentimos más cerca del rito o del abismo? ¿Queremos obedecer una verdad que ya existe o inventar la nuestra, aunque nos cueste la cordura? Pero bueno, volvamos a que nosotros no queremos seguir sectorizando. y yo creo que es esa importancia de entender que necesitamos de todo. O sea, que el vivirlo todo hace la vida como es. Exacto. Precisamente allá iba. Hay un animal, ¿te acuerdas? El ligre. El ligre. El ligre, y es... ¿La mezcla de los dos? Sí, hay unas personas que hicieron este híbrido y crearon un animal que se ve muy extraño, pero en YouTube está. Usted entra y encuentra el ligre, y es un animal muy grande, además es súper grande. Ya por ser tan Pero grande le cuesta cazar, digamos. Exacto, que es una no se mueve intervención bien. humana. Es una intervención, no es natural. No sí. es natural, Aunque es muy extraño, pero ese digamos es otro que... debate. ¿Qué no es natural y qué sí lo es? Todo es natural. Ay, no, ¿qué es Si esto? lo quedamos seres humanos, ya es natural. ¿Qué es esto? El caso es que físicamente está creado el ligre, pero con estas teorías o estos saberes que hemos compartido hoy, haría una integración de características de el león y el tigre y de Ébola y Nietzsche. Allá iba. Y con esto terminamos. Quizá lo más valiente no es ser león ni tigre, sino saber cuándo necesitamos uno y cuándo necesitamos al otro. Porque hay momentos en esta vida para la tribu y momentos para el destierro.
Y para terminar también con una recomendación que tiene todo que ver con el tema de hoy, quiero invitarlos a ver o a volver a ver la película La vida de Pi, o una aventura extraordinaria que tiene como cuasi protagonista un tigre, y hace una reflexión muy especial acerca de la importancia de ese carácter del tigre, porque pues ya hablamos del Rey León, que es súper conocida, pero en La vida de Pi, o una aventura extraordinaria, aparece un tigre que definitivamente define por completo el cuerpo de la película. Al final nos enseña también como el tigre pues se llama Richard Parker, le ponen ese nombre, y habla de la importancia de tener esa personalidad de tigre, del ímpetu, de la ferocidad, de la valentía. En fin, se los dejamos ahí para que accedan a la peli. También tiene un libro, está basado en un libro, entonces cualquiera de los dos que les guste, la verdad, súper recomendado. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si les gustó este contenido, nos pueden ver nuevamente, nos pueden escuchar, que también en nuestras redes sociales dejamos varias videos para que nos vean. El último del Oceanography, que ahí estamos toda la manada, estamos nosotros dos más nuestros 2 hijos. Nuestra tribu. Entonces, bueno, muchas gracias por Más escucharnos. tribu que nunca. Nos vemos en una próxima ocasión, nos escuchamos en una próxima emisión.